Podemos comenzar, Pris. Sí, buenas noches. El Señor les bendiga a todos. Es un gusto, un honor nuevamente estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios con el propósito de edificar, como dice Pablo, al cuerpo de Cristo. Amén. Por medio de la enseñanza de su palabra, su verdad. Vamos a iniciar con una oración, Pris. Por favor, dirígenos en oración. Buenas noches, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí como cada lunes y miércoles, buscando de tu palabra, eh, entendiendo de ella a través del hermano Edwin. Te pedimos, Señor, que por favor lo sigas bendiciendo y que sigas ungiéndolo con tu sabiduría, con tu guía, para que él asimismo pueda nutrirnos a nosotras, a todos en este grupo, y que eso dé fruto, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino también en los demás que nos rodean. Gracias, Señor, por haber tenido la misericordia con cada uno de nosotros, de mantenernos aquí unidos. Y te pido de todo corazón que así sea, Padre, cada lunes y miércoles, que todos podamos sacar el tiempo para venir y escuchar de tu palabra, Señor, y aprender cada día más de ella. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que por favor nos guíes a través de tu palabra. Gracias. Amén, amén. Bien, hoy vamos a continuar con el tema de nuestro llamamiento y quiero dar una especie como de repaso de lo que vimos la semana pasada. Después que terminamos el estudio, yo vi en las escrituras mucho fundamento escritural con relación a lo que estábamos hablando de los muertos en Cristo. En realidad no me había dado cuenta que había tanto fundamento. Habían muchas escrituras que yo no recordaba en el momento, pero sí quiero compartirlas hoy porque es muy importante que tengamos un cimiento sólido en esta verdad de la resurrección de los muertos. Amén. Y estamos viendo básicamente la primera resurrección en estos postreros tiempos. Es la primera en el orden actual. Recuerden que la primera resurrección es la de Cristo. La Biblia dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y la Biblia dice también que en todo Cristo tiene la eminencia. Amén. Él es el primero en todo. Amén. Porque Él es el Hijo eterno de Dios. Amén. Entonces, vamos a robustecer un poquito más esta parte de la resurrección de los muertos, dada la importancia que tiene. Amén. Vamos a, vamos a Primera de Corintios nuevamente. Primera de Corintios. Recuerden que vimos primero la resurrección de Cristo, habla 1 Corintios 15:23. Él es el primero. Segundo, habla de las primicias. Y vimos que las primicias son todos aquellos que resucitaron cuando Cristo murió en la cruz. Cuando el Señor murió en la cruz, tuvieron lugar muchos acontecimientos. Por ejemplo, dice que el velo del templo se rasgó, las rocas se partían y un sinnúmero de eventos tuvieron lugar cuando Cristo ofreció su vida en la cruz por nosotros. Amén. Entonces vamos a leer nuevamente 1 Corintios 15:23. Hablando de la resurrección, Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero, las primicias, segundo. Luego los que son de Cristo en su venida.
Y por último, el fin. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero nos estamos centrando en la resurrección a la cual nosotros aspiramos, que es donde dice luego los que son de Cristo. Y vimos la semana pasada que la expresión los que son de Cristo en el griego es los Cristos. O sea, ahí Pablo lo que está diciendo es luego los Cristos. ¿Por qué ellos son los Cristos? Porque ellos tienen la vida de Cristo dentro de ellos. Ellos tienen la unción del Hijo de Dios en ellos y sobre ellos. Por tal razón, ellos son los ungidos, los Cristos. Amén. Y hoy vamos a ver muchos pasajes que nos ilustran esa verdad. Entonces, en Gálatas 5:24, pasaje que leímos, dice, pero los que son de Cristo, y ahí otra vez es, pero los Cristos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son los Cristos? Aquellos que, al igual que el Hijo de Dios, al igual que Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellos que no viven ellos están muertos, no viven ellos, sino que vives el Hijo de Dios dentro de ellos. Ellos son los Cristos. Ellos son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ellos son los que cumplen lo que dice Primera de Juan 2:15. ¿Recuerdan? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquellos que han tenido la victoria sobre el mundo y sus deseos y sus pasiones, ellos son los Cristos y ellos serán en estos últimos días los primeros en la resurrección de entre los muertos. Ellos son los que van a alcanzar la gloria de Jesucristo. Ellos son los que son llamados a la gloria eterna en Cristo. Amén. Esos que tienen la unción del Hijo de Dios. Amén. Gálatas 2:20 confirma esta verdad. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Esos son los Cristos. Aquellos en quienes Cristo, el Hijo de Dios, vive plenamente. Amén. Entonces vimos algunos pasajes en el Salmo 105, por ejemplo. Solamente voy a leer el versículo 15. La vez pasada leímos todos el contexto. Aquí nos está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios le dio una orden a los reyes de esos reinos donde ellos entraron. Por ejemplo, cuando Abraham estuvo con el rey Abimelech, cuando estuvo en Egipto, la Biblia dice que Dios los reprendió a esos reyes y les dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esos ungidos, esa es la palabra hebrea Mesías, que en griego equivale a Cristo. Amén. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, ellos son llamados mis ungidos en la Biblia y también mis profetas. Amén. Los ungidos son aquellos que tienen la unción del Hijo de Dios, la unción de Cristo. Amén. Eso es lo que significa la palabra ungido, el que tiene la unción. Una persona que es ungida con el Espíritu Santo y el poder de lo alto. Esos son los ungidos. Y vamos a ver esas escrituras hoy. Por ejemplo, en Levítico 4, versículos 5 y 16,
Dice, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Los sacerdotes son llamados también ungidos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, como veremos algunas escrituras. Entonces, dice el Señor, y el sacerdote ungido, porque el Señor los había ungido a Aarón y a sus hijos con la unción de lo alto a través de Moisés. Y luego el versículo 16 dice, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Entonces, vez tras vez, en Éxodo y Levítico, básicamente, Dios llama a los sacerdotes, mis sacerdotes ungidos, porque los ungió con su presencia, con su aceite. Amén. Entonces, segunda de Samuel 23:1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David es llamado el ungido del Dios de Jacob. Ustedes recuerdan en 1 Samuel 16, cuando Samuel, el profeta, visitó la casa de Isaí. La Biblia dice que él ungió a David en medio de sus hermanos. Él virtió el aceite que llevaba en el cuerno. Lo que es un símbolo, el cuerno es símbolo de poder. Y el aceite, la unción. O sea, él fue ungido con el Espíritu Santo y el poder de lo alto. Amén. Y por eso él obtuvo la victoria sobre Goliat y también obtenía la victoria constantemente sobre osos, leones. Amén. Y él venció a los filisteos por esa unción que había en él, la unción de lo alto. Amén. Él fue llenado del Espíritu Santo y del poder de los cielos. Amén. En el Salmo 18:50, hablando de David nuevamente, dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a su Mesías, a su Cristo, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Aquí nuevamente Dios se está refiriendo a David como su ungido. Amén. Fíjense lo que dice el Salmo 89, versículo 20. Salmo 89, 20. Fíjense lo que dice Dios. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Amén. Él lo ungió a través del profeta Samuel. Amén. Y por esa unción que él recibió de Dios, Dios le llama en la Biblia mi ungido a David. Amén. Él es el ungido del Dios de Jacob. Claro, por supuesto que también se refiere a Cristo, quien es el ungido de los ungidos. Amén. Quien tiene la unción superior, como veremos en Hebreos 1. Amén. Vamos a 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Está diciendo ahí que Dios nos ungió. Amén. Pablo era un Cristo. Amén. Un ungido de Dios también. Amén. Eso no es una herejía lo que estamos diciendo. Es algo sumamente bíblico. Ungido es todo aquel que tiene la unción de Dios. Amén. Todo aquel que tiene la unción de Dios es un ungido. Recuerden que aún Saúl, ese rey que cometió muchos desaciertos, aún a ese rey Dios lo llama en la Biblia. Él es llamado el ungido de Jehová. Escuchen lo que dice Primera de Juan 2, Primera de Juan 2,
versículo 20 y versículo 27. Escuchen bien. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, la unción del Santo, la unción de Cristo, y conocéis todas las cosas. Es decir, cuando tenemos la unción, conocemos todas las cosas. Amén. Esa unción plena. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, recibimos de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Hay algunos que tuercen estos dos versículos que leímos y entienden que como ahí dice que esa unción nos enseña todas las cosas, que ellos no necesitan maestros, no necesitan pastores, no necesitan nadie quien les enseñe, pero eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor en otro lugar dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y también en Isaías 30 dice que nuestros ojos verán a nuestros maestros. Amén. Entonces, pero la idea ahí, lo que quiero resaltar es que la Biblia dice que tenemos la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Eso es una promesa también, porque todavía no hemos llegado a esa plenitud, a ese cumplimiento de la palabra de Dios. Pero Dios sí nos va a ungir con su poder, con su espíritu, y nos va a llenar de toda su plenitud. Amén. Seremos llenos de la gloria de Dios en estos postreros tiempos. Cuando eso se cumpla, vamos en la gracia de Dios a hacer las mismas obras que Cristo hizo. Y Cristo promete y aún mayores, por cuanto yo voy al Padre. Amén. Eso es lo que está por venir, lo que esperamos. La Biblia dice en Ageo 2 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Como dice Hebreos 13, la casa de Dios somos nosotros. Entonces, la gloria postrera de la casa de Dios, que somos nosotros, su iglesia, será mayor en estos tiempos. La unción que Dios tiene reservada para nosotros es una unción mucho, mucho más superior es superior a la que recibió la iglesia en el principio. Amén. La iglesia del fin será ungida con una unción de calidad superior. Amén. Una unción más gloriosa. Recuerden que Dios siempre reserva lo mejor para último. Amén. Siempre Dios reserva lo mejor para último. Eso es lo que Él reveló en la boda de Caná. En la boda de Caná, cuando Él convirtió el agua en vino, dice, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Amén. Ese postrer vino, que es lo que representa esa gloria que viene, esa unción especial que viene. Esa es la gloria que Él va a manifestar en estos postreros días. Amén. Amén. Escuchen lo que dice Hebreos 10:38, hablando de Cristo. El apóstol Pedro está hablando ahí en la casa de Cornelio. Y él dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En ese momento en que Cristo recibió esa unción y ese poder de Dios, Jesús de Nazaret, en ese momento en que recibió esa unción, en ese mismo instante, Él llegó a ser el Cristo de Dios. Amén. El que tiene la unción de Dios. Amén. Él recibió la unción de Dios en toda su plenitud.
La Biblia dice que en Cristo reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Si bien es cierto que Él se hizo hombre y que todo lo que Él hizo lo hizo como hombre cuando Él anduvo aquí en la tierra, no menos cierto es que en Él residía toda la plenitud de Dios. Amén. Pero Él anduvo siempre en sumisión a su Padre. Amén. Con toda humildad. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hebreos 1, versículo 9 dice, has amado la justicia, hablando de Cristo, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Dios ungió a Cristo. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Entonces la unción que Cristo recibió es mayor. Amén, porque en Él es que reside toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Amén. Amén. ¿Cuándo fue que Cristo recibió esa unción y ese poder de lo alto? Cuando Él fue bautizado en el Jordán. Eso es lo que vemos, lo que nos revela la Biblia. Tanto en Mateo 3 16 y 17, como en Lucas 3 21 y 22, se nos revela que cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, Él recibió la unción de los cielos. Vamos a leer en Lucas 3 21 y 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Vean la importancia de la oración. Él oró ahí cuando fue bautizado, y dice que el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Ahí él fue ungido, vino el Espíritu Santo sobre él en toda su plenitud. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Ahí recibió una unción aún mayor cuando el Padre le habló. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Dios nos habla, recibimos una unción gloriosa. Amén. Una unción poderosa. Amén. En Lucas 4, versículo 18 dice, recuerden, el contexto es cuando Cristo estaba en la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías. Entonces él leyó ahí en ese rollo lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor. Él fue ungido ahí por Dios Padre, por cuanto me ha ungido el Padre para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Él fue ungido, ahí se cumplió Isaías 61:1, donde dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice Isaías 61:1. Pero también en Isaías 42:1 nos habla de que Cristo fue ungido cuando Él vino por primera vez a visitar la tierra. Amén. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Que dice lo que sigue, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Eso está también en Mateo 12:18. Y dice que se cumplió cuando Mateo citó ese pasaje, lo citó dando a entender que se había cumplido en Cristo. Amén. Porque Él es sobre quien Dios puso su espíritu. Amén. Él es el ungido. Amén. Entonces estamos claros que los ungidos son aquellos que tienen la unción de Dios, la presencia de Dios. Amén. Ellos son los ungidos, los Cristos, los Mesías. Vamos ahora a 1 Corintios 15, 42 y 43, para que veamos nuevamente cómo será la resurrección de entre los muertos. Yo estoy convencido que la resurrección de los muertos es una resurrección espiritual. Eso no es una experiencia
como la ven muchos, de que uno va a resucitar con el mismo cuerpo. No, no es así. No es así. Es con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso, un cuerpo de poder. Así es la resurrección entre los muertos. Lo que muchos creen en las iglesias, lo que muchos llaman resurrección en la iglesia, no es resurrección, sino reencarnación. Eso se llama reencarnar lo que ellos enseñan y creen. La resurrección, como vemos aquí en 1 Corintios 15, es totalmente diferente a lo que enseñan las iglesias. Amén. 1 Corintios 15, 42. 1 Corintios 15, 42 y 43 dice: así también es la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo está hablando aquí de manera específica de la resurrección de los muertos. Y nos va a decir aquí cómo es la resurrección de los muertos. Amén. ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Aquí se nos dice. Dice, se siembra en corrupción. Recuerden que tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que cuando uno muere se pudre, se desintegra, se vuelve nada, porque es un cuerpo corruptible. Amén. Ese es el cuerpo que tenemos, un cuerpo corruptible, un cuerpo débil. Amén. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La carne es corruptible. Ahora, lo espiritual es incorruptible, es imperecedero, es eterno. Amén. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. ¿Cómo resucitará? Dice, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Esa palabra animal también significa físico, cuerpo físico. Se siembra cuerpo animal o físico. Resucitará cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Pablo dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. 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 Entonces, así es la resurrección de entre los muertos. Vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Amén. Recuerden lo que enseñábamos la semana pasada. Cuando Cristo resucitó, siempre que Él se hacía visible a alguien, a sus discípulos o a las mujeres que lo seguían, la Biblia dice que Él se aparecía. Es la palabra aparecer, la que se utiliza ahí en el griego para referirse a cuando Cristo se hacía visible a sus discípulos después de su resurrección. Amén. O sea, no todos veían a Cristo, no todos, solamente aquellos a quienes Él se aparecía. Es por ello que el apóstol Pedro, cuando estuvo en la casa de Cornelio, en Hechos 10, volvamos ahí. Fíjense lo que dice aquí. En Hechos 10, versículo 39 en adelante, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios, o sea, resucitó. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O
Esa palabra manifestarse es aparecer. E hizo que apareciese. Oigan lo que dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ah, pero algunos dicen, no, pero ahí dice que él comió y bebió. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Dios apareció a Abraham en Génesis 18, ¿ustedes creen que él apareció, se le apareció fue eh, con un cuerpo físico literalmente? La Biblia dice que Dios aparecía como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y según la Biblia, un ángel es un espíritu. Así era como Dios aparecía. Hay cosas que no entendemos porque la Biblia dice que Dios comió, por ejemplo, con Abraham. Dios comió con Abraham ahí en Génesis 18. Son cosas que no la tenemos clara, pero tenemos que entender que Dios se aparecía así como un ángel, el ángel de Jehová. Y según la Biblia, un ángel es un espíritu. Amén. Entonces, Pedro deja claro que Cristo se apareció no a todo el pueblo, no a todo el pueblo. Si él hubiera resucitado con un cuerpo físico, todo el mundo lo hubiera visto, por donde quiera que se movía. Pero no, él se manifestaba, aparecía, hacía apariciones. Pedro dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. Entonces, creo que el tema ahí está claro, el mensaje. Cristo hacía apariciones y hace apariciones. Amén. Él hace apariciones. Porque con ese mismo cuerpo glorioso que él resucitó de los muertos, es con ese mismísimo cuerpo que él está sentado a la diestra del Padre. Ese cuerpo glorificado. Amén. Así es como él está. Amén. Un cuerpo que está en toda parte al mismo tiempo. Un cuerpo que es omnipresente. Amén. Segunda de Corintios 13:4 dice que Cristo fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Amén. Él vive por el poder eterno de Dios. Amén. Pero él fue crucificado en debilidad. Tenía un cuerpo corruptible como el de nosotros. Amén. Y ese cuerpo fue lacerado, fue desfigurado por todos los golpes, las torturas a las cuales Cristo fue sometido por nosotros. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Amén. Recuerden que la vestidura de Cristo, como testimonio de esto que estamos diciendo, la vestidura de Cristo estaban ahí en la tumba cuando Pedro y Juan entraron. ¿Recuerdan? Porque Cristo no necesita esa vestidura con el cuerpo que él tiene. Él tiene un cuerpo divino, un cuerpo incorruptible. Y nosotros cuando seamos transformados, como lo fue Elías, recuerden que Elías es una figura de todos aquellos que serán raptados en estos últimos días, de todos aquellos que van a experimentar el arrebatamiento. La Biblia dice que cuando Elías fue raptado, fue llevado al cielo. La Biblia dice que su ropa, su vestidura cayó. Amén. Porque él fue vestido, en ese mismo instante, él fue vestido de incorrupción. Él fue vestido de la inmortalidad. Amén. Él fue vestido de un cuerpo glorioso cuando él fue arrebatado. Amén. Amén. No sé si vamos entendiendo la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahora Aquí se va veo, entendiendo. aquí veo una pregunta que dice la resurrección.
Es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal. ¿Está correcto? Bueno, el asunto es, si partimos de que, tal y como lo revela aquí en 1 Corintios 15, nosotros tenemos un cuerpo corruptible. Amén. Un cuerpo corruptible, un cuerpo que se deshace. Cuando uno muere, este cuerpo se desintegra, se vuelve nada. Amén. Entonces, cuando uno resucita, es un cuerpo glorificado que viene, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo que traspasa paredes, un cuerpo que no está sujeto a leyes físicas. Amén. Recuerden que en la resurrección seremos reunidos con Cristo. Amén. Seremos reunidos con Él. Amén. Entonces no sé si satisface esa, esa pregunta. Amén. Es un cuerpo espiritual que vamos a obtener en la resurrección. Amén. Son el caso de aquellos que mueran aún físicamente. Pero yo quiero ver en esta clase que cuando Pablo manifiesta su anhelo, su aspiración de participar en la resurrección de los muertos, es obvio que él está aspirando a algo que se puede obtener estando uno vivo, estando uno vivo físicamente, se puede obtener esa, la participación en la resurrección de los muertos. Porque eso es lo que él dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Y obviamente él estaba vivo, no fue después de muerto, no fue. Estas son enseñanzas apostólicas. Y él está manifestando su anhelo, porque él sabía que esa resurrección es la más gloriosa. Él sabía eso. Amén. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pablo, él murió decapitado en Roma. Y todos esos santos, como por ejemplo el apóstol Pedro, los apóstoles Juan, yo creo que ellos también serán parte de esa resurrección, porque ellos tienen que resucitar y ellos deben ser parte de la primera resurrección también. O sea, en esa resurrección Cristo va a reunir tanto a los vivos como a los muertos, como dice Efesios 1. Ahí se va a cumplir lo que dice Efesios 1. Dios va a reunir a los vivos y a los muertos. Vamos a leer ese pasaje. En Efesios 1 dice, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios va a reunir todas las cosas en la plenitud de los tiempos. Y se interpreta que esa expresión, así los que están en los cielos, se refiere a santos que ya partieron, como Pablo, Pedro. Y cuando dice como las que están en la tierra, se refiere a nosotros, los que todavía vivimos. Amén. Dios es poderoso para hacer eso, como dice Filipenses 3, para transformar nuestro cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al de su gloria.
Dios puede hacer eso y lo va a hacer. Amén. Amén. Vamos ahora a 1 Corintios 15, 51. Dice aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, estos eventos de la resurrección de los muertos con un cuerpo incorruptible y el rapto, que es a lo que se refiere cuando dice nosotros seremos transformados, eso tendrá lugar a la final trompeta. Amén. Eso significa que se van a tocar más de una trompeta, pero esta es la final. Esta es la última. Amén. Cuando esta trompeta suene, tendrán lugar esos eventos, la resurrección de los muertos y el rapto. Y Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible, como veíamos al principio, un cuerpo corruptible tenemos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estar vestido de Cristo, quien es la incorrupción, quien es la inmortalidad. Amén. Primera Tesalonicenses 4:16, que es el pasaje que básicamente quiero estudiar más cuidadosamente hoy. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y recuerden lo que leímos hace un momentito de Efesios 1, que Dios va a reunir tanto los que están en los cielos como los que estamos en la tierra en Cristo. Amén. Dios va a reunirnos. Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si bien es cierto que esto, como decía en la clase pasada, también hace alusión a muertos en Cristo, así como el apóstol Pablo, personas que alcanzaron la plenitud de Cristo, el apóstol Pedro, entre otros. Si bien es cierto que también se refiere a ellos y que ellos murieron físicamente, ellos dieron su vida por Cristo. Bueno, y el Apocalipsis 24 habla de los decapitados. Amén. De aquellos que han muerto por la causa de Cristo. Entonces, si bien es cierto que se refiere a ellos, también se refiere, como veíamos, a aquellos que están muertos, que experimentan la muerte al pecado. Aquellos que ya no viven ellos, sino que vive Cristo. No reina el pecado en ellos, sino la justicia de Dios. Amén. Ellos también son muertos en Cristo, como veremos en muchas escrituras más. Veamos lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar se sentaron sobre esos tronos. En el griego dice, y el juicio le fue dado. Amén. Pero eso también equivale a juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ellos son los reyes, los que van a reinar a través de quienes Cristo va a reinar en el milenio. Debemos entender que Cristo va a reinar es a través de ellos. Amén.
Cristo será visto y oído a través de ellos. Todo lo que ellos hagan, toda decisión, todo juicio que lleven a cabo, será el mismo Dios, Cristo mismo a través de ellos, en toda su plenitud actuando. Es Cristo quien hablará a través de ellos. Amén. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección es la de aquellos que van a reinar con Cristo, los que serán reyes y sacerdotes de ese reino milenial de Cristo. Amén. Y el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya de eso hemos hablado, del tema de los bienaventurados, los macarios, los supremamente bendecidos. Pero también ellos son santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Amén. Ellos son los reyes y los sacerdotes de ese reino milenial de Cristo, y también serán los reyes y sacerdotes del reino eterno de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hay algo que dice aquí el versículo 26, versículo 6, y es que aquellos que participen en en la primera resurrección, dice que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. La segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que resuciten en la primera resurrección. Amén. Y según el mismo Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quiénes no sufrirán daño de la segunda muerte? ¿Sobre quiénes la segunda muerte no tiene potestad? Sobre los vencedores. Amén. Aquellos vencedores que se menciona en el Apocalipsis. Amén. Recuerden que el Apocalipsis 12 habla de la batalla final. Y ahí dice que ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de su testimonio, y ellos no amaron vidas hasta la muerte. Amén. Ellos son los vencedores, aquellos a quienes Cristo va a utilizar como su caballo de honor en la guerra. Amén. Ellos son los vencedores del Apocalipsis, aquellos que lleguen a ser el caballo blanco. Amén. Como dice Zacarías 10:3, ese caballo es llamado su caballo de honor en la guerra. Amén. Y es la casa de Judá, la casa de alabanza. Amén. Como dice Apocalipsis 15:2, escuchen bien esto. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y está hablando ahí de los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Dice, en pie sobre el mar de vidrio, ¿con qué dice? Con las arpas de Dios. O sea, aquellos que tienen la alabanza de Dios son los que van a vencer a la bestia, los que van a tener la victoria sobre la imagen de ella y sobre su marca y su número. Son aquellos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. La casa de Judá, como dice Zacarías 10:3, la casa de alabanza. Ellos son los vencedores, van a vencer a la bestia. Ellos son los que tienen las arpas de Dios. Eso habla de la alabanza de Dios. Como dice el versículo 3, y cantan, o sea, tienen las arpas de Dios, dice, y cantan
el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Entonces, los adoradores, esos adoradores, son los que van a obtener la victoria sobre la bestia. Amén. Ellos son los vencedores. Ellos son los que serán reyes y sacerdotes. Ellos no sufrirán daño de la muerte segunda. La muerte segunda, según el Apocalipsis, es el lago de fuego, donde según la Biblia serán arrojados el diablo y sus ángeles, y aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Amén. Entonces, quiero terminar con esta parte, y es que eh, o enfatizar más bien el tema de los muertos en Cristo, que como vimos son los que van a resucitar primero, y el Apocalipsis dice que los que participen en esa resurrección son los que serán reyes y sacerdotes. Amén. Son los que se sentarán sobre tronos. Amén. Entonces ellos son esos muertos en Cristo. Fíjense que dice muertos en Cristo, no dice muertos solamente muertos o muertos físicamente, no dice muertos en Cristo, porque ellos tienen crucificada la carne. Ellos están crucificados juntamente con Cristo, como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Por eso se llaman los muertos en Cristo. Los que han muerto a la carne por causa de Cristo y por su gracia. Amén. Amén. Entonces, los Cristos son los que llevan la cruz día a día. Ellos son los Cristos, los que llevan la cruz día a día. Y eso hace que cada vez más recibamos una unción más gloriosa cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando abrazamos la cruz, eso hace que Dios imparta en nosotros una unción cada vez más gloriosa. Amén. Ellos son los que están crucificados con Cristo. Amén. Fíjense lo que dice Cristo en Lucas 9:23. Y por favor, una de ustedes va a leer Apocalipsis 14, versículos 1 y 4. Amén. ¿Quién puede leer Apocalipsis 14, 1 y 4? Aquí está. Yo voy a leer Lo primero. leo. No, voy a leer primero Lucas 9:23. Ok. Dice, hablando de Cristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿En qué consiste la cruz? En negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Amén. Mortificar la carne. Amén. Como dice en Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, todas esas cosas. Amén. Entonces, Cristo dice que si queremos venir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder correr en pos de Cristo. Amén. Porque es necesario decir no a lo que somos. Amén. Debemos tomar la cruz no solamente un día, sino dice cada día. Tome su cruz cada día. Y si hacemos eso, dice, y sígame. Amén. Entonces, esos son los pasos. Primero, negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y luego siguiendo a Cristo en el camino al Calvario, en el camino al Gólgota. Amén.
Debemos seguirlo en el camino hacia la cruz, donde somos crucificados juntamente con Él. Amén. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros y a través de nosotros. Apocalipsis 14, 1 y 4. Dice así. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Entonces ahí vemos a Cristo, el Cordero, en pie sobre el monte de Sión. O sea, eso habla de su actividad constante, de su obra, su trabajo, lo que él hace constantemente por nosotros. Nosotros somos el monte de Sión, la iglesia. Amén. Dice y con él 144,000. Ese número no sabemos si es simbólico, si es literal, de verdad no sabemos hasta ahora. Lo que sí sabemos es lo que dice en el versículo 4. Amén. Pero dice que ellos tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, de Cristo y el de su Padre. Recuerden que en la Biblia el nombre nos habla del carácter de una persona. El nombre de Dios nos habla del carácter de Dios, de la vida de Dios, de su unción. Recuerden que la Biblia dice que su nombre es como ungüento derramado. Amén. Su nombre es la unción misma. Amén. Entonces, el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahí no está hablando de algo literal, está hablando de aquella persona que se han conservado puro para Cristo. Amén. Aquellas personas para quienes el mundo le es crucificado a ellos y ellos al mundo. Aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellos que se conservan limpio y santo para su Dios. Amén. Esos son esas vírgenes. Amén. Aquellos que como la hija de Geté, esa virgen, recuerdan, no sé si han leído la historia en el libro de Jueces, aquellos que suben a los montes como lo hizo la hija de Geté antes de ser sacrificada, pidiéndole al Señor, Señor, manténme pura como una virgen pura para ti, oh Señor. Amén. Entonces, ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que siguen a Cristo por donde quiera que va. Pero dice al Cordero. El Cordero en la Biblia siempre va camino al altar a ser sacrificado. Amén. El Cordero siempre va camino a la cruz. Y ahí está hablando que esos 144,000 los siguen al Cordero. O sea, los siguen en el camino al Calvario. Amén. Porque ellos están crucificados juntamente con Cristo. Amén. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos son las primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto, hablando de sufrir, hablando de padecimientos, hablando de tribulaciones, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Cristo nos dio ese ejemplo. Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que sigamos el camino del Cordero del Calvario. Amén. Para que lo sigamos en el camino al altar, a la cruz. Amén. Apocalipsis 5, versículo 6. Aquí encontramos otra revelación del Cordero. Yo voy a leer Apocalipsis 5, 6. Una de ustedes va a leer Apocalipsis 13, 8 y otra va a leer Apocalipsis 13, 8. Amén. Apocalipsis 5, 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, no se preocupen que en una clase yo les voy a mostrar con la Biblia.
quiénes son los ancianos. La Biblia dice quiénes son. Y también los seres vivientes. La Biblia revela quiénes son. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Él es el cordero inmolado. Amén. Cristo es el cordero inmolado y él dice que él nos dejó ese ejemplo para que sigamos su pisada. Amén. Él es el cordero inmolado. Entonces nosotros también debemos ir a la cruz y ser crucificados juntamente con él. Amén. Estamos hablando es en el contexto de crucificar la carne, crucificar esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que seamos crucificados para el mundo y el mundo para nosotros. Amén. Apocalipsis 13:8. ¿Quién podría leerlo? Aquí está. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Cristo es descrito vez tras vez en la Biblia como el cordero inmolado. Desde el principio del mundo, dice, en el griego es desde la fundación del mundo. Amén. Desde la fundación del mundo. Él es el cordero inmolado y él nos invita a que tomemos nuestra cruz cada día y corramos en pos de él. Fíjense, el Apocalipsis 14:5 dice con claridad lo que explicaba acerca de las vírgenes, porque el versículo 4 dice que estos son vírgenes. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén, ellos son esas vírgenes, aquellos que son puros, sin mancha. Y recuerden que lo que nos santifica, lo que nos purifica, lo que nos lava, es la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la Biblia. Amén. Amén. Efesios 5 también dice que Cristo se entregó por nosotros para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos hace vírgenes, nos purifica, nos limpia, nos hace santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, voy a leer nuevamente estos 2 versículos que ya leímos al comienzo, Gálatas 5:24, Gálatas 2:20 y Gálatas 6:14. Voy a leer brevemente. Dice, pero los que son de Cristo, ya vimos que es los Cristos, ¿verdad? Ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ellos están muertos al pecado. No viven ellos, sino Cristo en ellos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo también estoy crucificado al mundo. Amén. Entonces aquí está hablando de una muerte a lo que somos. Y estamos hablando en el contexto de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la connotación que le estamos dando a esto es la Biblia que la muestra. Los muertos en Cristo son aquellos que están juntamente crucificados con Cristo. Amén. Fíjense lo que dice Colosenses 2, versículos 11 al 13. Una de ustedes podría leerlo, por favor. Colosenses 2, 11 al 13.
Por favor, una de ustedes lea esos 3 versículos. Colosenses 2, 11 al 13. Del 11 al 13. Sí, Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. amén, amén. ¿Ustedes entendieron ese pasaje? La circuncisión es tipo de la muerte a lo que somos. Recuerden que Dios le dio la circuncisión a los padres, a Abraham, Génesis 17. Hizo el pacto de la circuncisión. Pero ese pacto lo que es una sombra de lo que Dios realmente quiere. Como lo vemos en Jeremías 4, por ejemplo. Ahí dice que Dios quiere es la circuncisión del corazón. La circuncisión, una circuncisión espiritual es lo que Dios quiere. Del corazón, no en la carne. Amén. O sea, una muerte a lo que somos, una muerte al yo, a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Eso es lo que Dios quiere. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, como dice aquí claramente, no hecha a mano, es una circuncisión espiritual. Al Pero echar de Omar, vosotros, permiso, una circuncisión viene siendo como eliminación del pecado, ¿o no es así? es muerte al pecado. Si es la extirpación del pecado. Amén. Es arrancar de raíz el pecado. Amén. Eso es una obra que lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. La palabra de Dios, la espada de Dios, es la que hace esa obra de cortar, de matar, crucificar lo que somos. Amén. Dejar sin efecto lo que somos, para que solamente el Hijo de Dios viva plenamente en nosotros. Amén. Dicen, él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, una circuncisión espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Lo ven? Extirpar, echar de nosotros, que ya el pecado no reine en nosotros, no tenga lugar en nosotros. Amén. Dice en la circuncisión de Cristo, o sea, en la muerte de Cristo. Amén. Dice sepultados con él en el bautismo. Para uno ser sepultado, ¿qué se requiere primero? Se requiere morir. Uno no es sepultado sin antes morir. Entonces está hablando de una muerte a lo que somos. Ustedes se dan cuenta que la Biblia es clara. La Biblia nos está hablando, cuando habla de los muertos en Cristo, se está refiriendo a lo que Pablo se refiere aquí en Colosenses 2 y en otras escrituras. Aquellos que están sepultados con Cristo en el bautismo. Amén. Un bautismo en la muerte de Cristo. No sé si ustedes recuerdan que yo explicaba cuando tocamos algo del bautismo, que la Biblia habla de varios bautismos. Y uno de ellos es este que vemos aquí, el bautismo en la muerte de Cristo. Amén. De ese bautismo es que está hablando, no está hablando de un bautismo en agua. Ese bautismo no produce nada de eso que estamos viendo aquí. Estamos hablando del bautismo en la muerte de Cristo. Amén. El bautismo que Cristo le preguntó a los hijos de Zebedeo cuando ellos le preguntaron, recuerdan ahí en Lucas, en Mateo, perdón, en Mateo 20, Cristo habla de ese bautismo. En Mateo 20, cuando hicieron su petición, Santiago y Juan, a través de su madre, Cristo le dijo, después de decirle
que lo que ellos le pidieron no era él que debía darlo, sino el Padre. O sea, para aquellos que está preparado por el Padre. ¿Recuerdan cuando estudiamos de aquellos que ocuparán un lugar de preeminencia eternamente en Cristo? Amén. Dice el versículo 22 de Mateo 20. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué se refiere ahí Cristo? Su muerte. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la... ¿A qué copa se refería? Al juicio de la cruz, a su muerte en la cruz. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? No dice con el bautismo que yo fui bautizado en el Jordán con Juan, no. Con el bautismo actual, porque Cristo siempre andaba muerto a la carne. Amén. Él es nuestro ejemplo. Él andaba crucificado. Amén. Cristo moría todos los días y solamente la voluntad del Padre reinaba en Cristo. Amén. La voluntad de Dios. Amén. Entonces, ese bautismo es que el apóstol Pablo se refiere en Colosenses 2:12. Dice, somos sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. Ustedes recuerdan lo que leímos en Efesios 2, versículo 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Cristo aquí está hablando de que esos que son sepultados con él en el bautismo también serán resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, la incircuncisión, que es lo contrario a la circuncisión, está hablando de nuestra carne, estar vivo a nuestra carne. La circuncisión es la muerte a nuestra carne. Lo expresa claramente aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que estábamos así, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta es una enseñanza bien difícil porque es algo que todavía no hemos experimentado en el Señor. Entonces es bien difícil enseñar algo que todavía no tenemos en Cristo. Amén. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Lo ve nuevamente? La circuncisión es la del corazón, en espíritu. Es una circuncisión espiritual, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, esa es la circuncisión que Dios quiere realizar en nosotros. Una circuncisión del corazón y espíritu, para extirpar, para dejar sin efecto lo que somos. Amén. Amén. Se nos está haciendo un poquito tarde, pero quiero avanzar estos versículos. Romanos 6, vamos a leer Romanos 6. Quiero que por favor una de ustedes me lea, son muchos versículos, vamos a leer. Romanos 6, del 1 al 19. Zuleika, ¿tú podrías leerlos? Romanos 6, son muchos versículos, del 1 al 19. Sí. Me da un momento, por favor. ¿Del 1 a dónde? Al 19. ¿Puedo? Sí, sí, claro. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén, amén, amén. El Señor nos dé entendimiento de estas palabras tan profundas del apóstol Pablo. Pero aquí el énfasis es de los muertos que estamos sepultados, y eso es en el contexto de personas que están vivas físicamente. O sea, no está hablando de personas que están en una sepultura literal, no. Está hablando, el apóstol se está refiriendo a sí mismo y a aquellos a quienes Dios le dará la gracia de alcanzar esta bendición. Amén. Por ejemplo, dice, eh, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Como decíamos hace un momentito, para uno ser sepultado primero tiene que morir. Amén, morir a la carne. Amén. Ese es el énfasis aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, bautismo de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y dice el versículo 9, el 8. Y si morimos con Cristo, que creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque Él tiene un cuerpo inmortal, incorruptible, imperecedero. Amén. Un cuerpo divino. Entonces, nos invita el apóstol, así también vosotros, considerados muertos al pecado, otra vez, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, aquellos que han muerto, que han sido sepultados y que han resucitado por la gloria de Dios. Eso es algo que no lo tenemos actualmente, pero sí Dios nos llevará a esa estatura, a ese nivel en Dios. Amén. Él lo hará.
Su promesa es fiel y verdadera. Amén. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén, como Cristo, que es un servidor de la justicia. Él quiere que también nosotros seamos instrumentos de justicia. Para ello debemos ser libertados del pecado, debemos morir al pecado. Dice el 19, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia en otro tiempo, antes de venir a Cristo, dice, así ahora para santificación debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Recuerden que ya esa vieja manera de vivir, esa vida antigua, debe morir. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8. Romanos 8, y creo que estos dos versículos van a arrojar mucha luz. Romanos 8:10. ¿Alguien puede leer los Romanos 8:10 y 36? Romanos 8, versículos 10 y 36. Dice así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Entonces, si Cristo está en nosotros, ¿qué ocurre? Si el Hijo de Dios está de manera plena en nosotros, en toda su plenitud, en toda su gloria, en toda su magnitud, ¿qué ocurre cuando Cristo está en nosotros? Así como Él va a estar pronto. Recuerden que Cristo le dijo a un hombre de nosotros, yo seré visto en ellos y ellos vencerán a la bestia. El Señor le dijo eso a un hombre. Yo seré visto en ellos. Cuando eso se cumpla, que Cristo sea visto en nosotros en toda su plenitud, en toda su gloria, nosotros vamos a estar a la verdad muertos a causa del pecado. El pecado no tendrá ningún efecto sobre nosotros. Vamos a estar crucificados plenamente con Cristo Jesús. Amén. Entendemos, ¿verdad? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero ¿qué ocurre? Dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. Porque cuando Cristo está en nosotros, solamente el Espíritu de Dios vive en nosotros, haciendo la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios. Amén. Cumpliendo la justicia de Dios. Esto me recuerda esa expresión, si Cristo está en vosotros, me recuerda el pasaje clásico de Colosenses 1:27, donde dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de gloria, que ya no vivamos más al pecado, sino que vivamos para hacer la voluntad plena de Dios. Amén. Como dice Romanos 12, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ese debe ser nuestro anhelo. Amén. Cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:36? Léelo de nuevo, Zuleika. Y dice así, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Entonces, por causa de Cristo, cuando Cristo está en nosotros y a través de nosotros, solamente Él es visto y oído, el cuerpo dice que somos muertos todo el tiempo. Amén. Nada de nosotros vive ahí, sino solamente Cristo. Todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todos se rinde a la perfecta voluntad del Hijo de Dios. Amén. Amén. No sé si tienen algún comentario, algo que agregar, pero quiero concluir con este pasaje que vimos la semana pasada, pero lo vamos a entender mejor. En Lucas 20:34 al 36. ¿Podría leerlo uno de ustedes? Sea Zuleika, Priscila, por favor. Lucas 20:34 al 36.
La que lo tenga más rápido, por favor. 34 al 36. Sí, 20. Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. que yo meditaba y esa era una pregunta que yo tenía constantemente al Señor. Señor, ¿y qué significa eso que tú dices ahí? Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Eso es lo que dice el versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esa expresión, los que fueren tenidos por dignos, aparece en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, este fue el pasaje que el Señor utilizó para darme entendimiento. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4 y 5. Escuchen bien cuáles son los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos. Escuchen bien quiénes son. Aquí lo dice. Tanto que nosotros dice Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. ¿Cuáles son aquellos que serán tenidos por dignos? Aquellos que padecen por causa del Señor. Aquellos que llevan la cruz cada día. Aquellos que están crucificados con Cristo cada día. Aquellos que sufren persecuciones y tribulaciones. Esos son los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Amén. No sé si entendimos. Y en Hechos 5:41 también nos dice, nos da la misma idea. Hechos 5:41, aquí el contexto es que los apóstoles fueron maltratados, fueron azotados. Ellos fueron maltratados aquí, atribulados. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Entonces, ¿quiénes son aquellos que serán dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección? Aquellos que padecen por causa de Cristo. Recuerden que el Señor nos dijo dos cosas. Nos habló de su gloria y nos habló del sufrimiento también. Amén. Aquellos que se sometan a los sufrimientos, a las tribulaciones, a los padecimientos de Cristo, ellos serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Amén. Eh, Hasta aquí, no sé si tienen algo que comentar. No sé si entendimos todos el mensaje, pero ellos son los muertos en Cristo. Amén. Los muertos en Cristo son aquellos en quienes Cristo vive y que por tanto ellos están muertos al pecado, como dice Romanos 8:10.
y también Romanos 8:36. Somos muertos todo el tiempo. Amén. Amén. Dios le bendiga y vamos a despedirnos en oración. Si puedes, por favor, despedirnos. Eh, no sé si el varón está ahí. Si el varón desea decir algo, compartirnos algo antes de cerrar. No sé si será posible que el varón nos comparta algo. Pero de todas maneras, por favor, Zuleika, si puede despedirnos en oración. Sí, bien, amado Dios, en este momento te damos gracias, Señor, por las palabras que hemos compartido. Padre, te pedimos que cada una de esas palabras se siembre en nuestros corazones, Señor, y que podamos cosechar frutos del Espíritu, Padre. Que podamos llevar una vida, Señor, muerta al pecado y que entendamos, Padre, que solo a ti te debemos honra, Señor, que solo por ti debemos vivir y que debemos agradarte a ti en cada momento, Señor. Y que para agradarte debemos hacer tu voluntad, Señor. Debemos acatar tus mandamientos, ponerlos por obra, ponerlos en nuestros corazones, Señor, y repetirnos día y noche, así como a nuestros hijos. Permite que esta palabra, Señor, se siembre no solamente en nosotros, sino en cada uno de los que nos rodean. Bendícenos, Señor, de una manera especial y permite que estos estudios puedan continuar para gloria tuya, Señor. Gracias por este momento, Señor. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos por la misericordia que tú has tenido con nosotros, Padre. Amén. Amén. Varón, no tenía nada. Está todo bien. Varón, ¿desea decirnos algo? ¿Cómo? Si usted desea compartirnos algo antes de cerrar, salir del No, chat. no, está bien, varón, está bien. Está ¿Qué le todo pareció bien. la enseñanza de los muertos en Cristo? No, está bien, correcto. Está bien. ¿Usted cree que están incluidos también Pablo, Pedro, como explicábamos? Sí, claro. Es que, varón, yo aquí en la prisión pude entender que no va a haber una multitud de millones y millones de personas que vayan a resucitar de entre los muertos. Tú recuerdas que yo te dije, varón, estudia acerca de la resurrección. No sé si tú recuerdas eso. Sí, sí, usted me dijo eso. Sí, ¿por qué? Porque yo recibía, creo que fue de parte de Dios, que no todos van a resucitar, varón, porque bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero si millones y millones de personas que han muerto en Cristo, que son salvados, van a resucitar, entonces, ¿cómo es que va a llamar a esos millones y millones de personas bienaventurados y santos? Entonces, ¿qué yo entendí? Que eso era para un grupito de personas nada más que van a alcanzar esa gracia de Dios. Y Varón, y cuando si se habla de nosotros, reyes, cuando se sí, habla de reyes, varón, está hablando de personas que van a reinar sobre multitudes grandes, millones y exactamente, millones. exactamente. Entonces, si nosotros vemos lo que es el milenio es el gobierno de Jesús. ¿A través de quiénes? A través de los siervos de él, a través de los Cristos que él ha escogido. Entonces, ¿cómo es que va a haber una multitud de millones de personas que van a poblar nuevamente el mundo de cristianos? No, no puede ser así. Tiene que ser
de ese tipo de personas que ya Dios ha escogido, que tienen la naturaleza divina, que tienen la naturaleza del Hijo de Dios, que eso van a mostrar al mundo cómo era que Dios quería que el hombre viviera en el principio, porque esos hombres van a vivir semejante al Hijo de Dios. Y era lo que Dios quería hacer con Adán y Eva, mostrar la gloria de él a través de Adán y Eva. Entonces, como no se pudo con ellos, no se pudo con la generación de Noé. Entonces ahora Dios levanta otra generación, una generación que ha muerto al pecado, una generación que tiene la naturaleza divina de Dios. Y porque Dios se place de esa gente. Tú decías ahorita que Jesús recibió el poder. ¿Cuándo? Fue cuando él oyó una voz del cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado. Entonces, los hombres que Dios tiene preparados para eso están en la misma condición de esa palabra de Jesús, que Dios tenía complacencia. Dios también tiene complacencia en esos hombres y mujeres que van a poblar el milenio. Pero no creo que sea la multitud de todos los salvados de todos los tiempos. No, no lo creo eso. Tendría Dios que mostrarlo por la escritura y yo ser convencido para eso. Y claro, lo dice la Biblia, esta es la primera resurrección. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuáles son los que resucitan? Los que resucitan son los que no adoraron a la bestia, los que no recibieron la marca a la bestia, los que fueron decapitados, esos fueron los que resucitaron y esos fueron los que fueron llamados bienaventurados y santos, y fueron los que fueron invitados a la boda también. Eso, bienaventurados los llamados a la cena de la boda del Cordero, pero no es una multitud de millones de gente, porque si es una multitud de millones y millones y millones de gente, entonces no son bienaventurados. No. Es lo que tenía que decir, varón. Eso es así, varón. Yo lo que le puedo decir, varón, que el tema de la resurrección es un tema muy amplio y muy profundo. Y como decía, lo más complejo para nosotros es que estamos hablando de algo que no hemos experimentado. Tenemos la revelación de la Biblia, de las Escrituras, pero todavía eso no es vida en nosotros. Ahora, cuando nosotros experimentemos eso, y el día llegará en que Dios lo va a cumplir, la clave para ser muerto en Cristo, lo que vemos en Romanos 8:10, dice, y si Cristo a la verdad está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Dios va a cumplir esa palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solamente la gloria de Dios va a ser vista y oída a través de esos hombres. Cristo en ellos es la esperanza de gloria. Amén. Es así. Como lo dijo el hermano, yo seré visto en ellos. Sí. Y ellos vencerán. Hay un pasaje que yo siempre recuerdo y es el Salmo 84. Y Sí. es que Él será visto. Yo le iba a citar ese versículo que soy. Y hay más pasajes en la Biblia, en los Salmos, que habla de, y en el profeta Zacarías, Sí. que Él va a manifestar, Sí. Él mismo se va a manifestar. En Isaías también, Sí. Él mismo se va a manifestar. No solamente con la persona de Jesús, sino con la persona de los hijos de Jesús. Pues la Biblia habla de los hijos de Jesús. Yo y los hijos que Dios me dio. Sí. Según Hebreos, creo que capítulo 2 o 3, no Hebreos recuerdo. 2. Hebreos 2.
Exactamente, Hebreos. Hebreos 2 lo dice. Yo y los hijos que Dios me dio. Sí, Y en sigue. otro lugar habla de los hermanos de Jesús. Eh, Dice que él es el primogénito entre muchos hermanos. O sea que también somos hijos de Dios. Siendo hijos de Jesús, también somos hijos de Dios. Eh, Sí. si somos hijos de Dios. Varón, y uno de los nombres de Cristo es Padre Eterno en Isaías 9:6. Recuerda, él es Padre Eterno. Ajá. Entonces, si somos hijos de Dios, tienes tú que entender de que debemos de manifestar lo que tú decías ahorita, la personalidad de Dios, la naturaleza de él, el carácter. Hay que manifestar su carácter. Si somos hijos de Dios, vamos a manifestar el carácter de él. Y vamos a manifestar que su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Ya nosotros sabemos cómo él es. Sabemos lo que él hizo cuando andaba en la tierra y sabemos lo que él hace hoy en día. Entonces, cuando nosotros alcancemos esa estatura de ese varón perfecto, según eh, Efesios capítulo 4, no sé si el verso 13, 12 o 13. el 13. Ah, Efesios 4, 4:13. ajá, 4, 3, no, 13. 13. Ajá. Cuando alcancemos esa estatura, entonces se van a operar todos los milagros. Vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en un mundo que no estaba tan desarrollado como este. Ahora el mundo está muy desarrollado Sí. y hay millones y millones de gente que pueden ser salvados a través de la televisión, a través de cualquier medio que Dios quiera usar. Jesús no tuvo ese privilegio que nosotros hoy tenemos. Nosotros hoy no podemos trasladar de aquí a Japón, que son 6 o 7 días de vuelo. Nosotros podemos hacerlo en cuestiones de 1 hora o 2 en el espíritu. Entonces, por eso Jesús dijo, ustedes mayores cosas harán porque yo voy al Padre. 2 razones se dan en esa expresión. Primero, porque va al Padre y va a tener todo el poder y va a disponer de lo que Él quiera, de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y segunda, la segunda acotación, ¿cuál es? Que como Él iba al Padre, no iba a tener oportunidad de vivir en un mundo con la facilidad que hoy tenemos nosotros para hacer tantas cosas gloriosas. Así es, Amén. varón. Yo Amén. creo que el Señor va a usar mucho la tecnología, Claro. que de manera simultánea el planeta entero puede escucharnos de manera Exactamente. simultánea al mismo tiempo, Es así. a miles de millones al mismo tiempo. Varón, y me gusta mucho ese pasaje del Salmo 84:7. Sí. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dios será visto en Sión. Y Zacarías 9:14 dice, y Jehová será visto sobre ellos. Sí. Su dardo saldrá como relámpago. Y Ahí, Jehová ahí, el Señor. y ahí se cumple la palabra de que yo seré visto en ellos y ellos vencerán a la bestia. Sí, Ah, así van a es. vencer a la bestia y Dios va a ser visto en ellos. El Señor va a mostrar que Él está con esa gente. Él está con esas personas que Él ha escogido. Así Amén. mismo es. El Señor me dio este pasaje hace muchos años, Isaías 61:9. Dice, y la Sí. descendencia de ellos será conocida entre las naciones.
y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Todo el que nos Sí. vea va a decir, esa son la gente de Dios, por lo que verán. Así es, varón. Varón, vamos a seguir hablando en el grupo eh, para que cerramos la clase, que no Sí. sea tan larga. Sí. Entonces, ya ustedes saben que Dios les bendiga, Dios les guarde Sí. y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Dios les guarde. Amén. Buenas Amén. noches. Bendiciones, buenas Dios les noches. bendiga. Buenas noches.